Me han preguntado, padre, estoy enamorado o enamorada de un muchacho que no es de la misma fe que yo, es decir, no es católico, él puede ser protestante de cualquier secta, pero mi deseo es casarme con él. ¿Puedo casarme con una persona que no profesa la fe católica? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el proceso que debo de seguir? Si no hay implicaciones después o no hay problemas. Esa pregunta me la hicieron y vamos a responder el día de hoy. Aunado a esta pregunta, también voy a responder la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos o quién puede ser padrino y por qué debemos tener padrinos? ¿En qué sacramentos es obligatorio tener padrinos y en qué sacramentos no? Esto es de la fe católica, así es que les doy la bienvenida, me da mucho gusto saludarlos. Les agradezco que ustedes como católicos quieran formar su fe, conocer más la fe. Este video es sobre eso, así es que vámonos a contestar las preguntas que ustedes me han hecho. Ahorita estoy aquí en el atrio de la parroquia de Acatlán. Es un atrio muy grande, muy bonito. Y para poder contestar a estas preguntas, quiero decirles que voy a ocupar el derecho canónico. ¿Qué es el derecho canónico, padre? El derecho canónico es un libro de las reglas que debemos de seguir de la iglesia. Así como a México tiene una constitución política que son los derechos y las obligaciones de todo mexicano, así también los que somos católicos existe un libro que son los deberes y los derechos que todo católico tiene. Con ese libro vamos a contestar estas preguntas. Aquí me voy a sentar, miren, ustedes pónganse cómodos ahí donde vaya, si está en su casa ahorita. Es importante que agarre pluma, que agarre cuaderno, o si me va escuchando en alguna ruta o en algún servicio público, pues póngame mucha atención para que se le quede. Aquí tengo el Código de Derecho Canónico, que es lo que les repito. Estas son las leyes, las reglas que dicen los derechos y las obligaciones que todo católico tiene. Vamos a poder responder esa pregunta con este libro. Y bueno, primero que nada comenzamos diciendo, un matrimonio normal es entre una persona católica y otra católica. Pero no todos son así. Resulta que hay personas que se enamoran, uno es católico o católica y se enamoran de otra persona que puede ser protestante. Cuando me refiero a protestante, estoy diciendo a personas que no siguen la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Decían, mi derecho, mi intención, yo deseo casarme con esa persona porque la amo, porque quiero formar una vida con él o con ella. Bueno, primero que nada te voy a decir algo importante. Fíjate muy bien en la decisión que vas a tomar, porque recuerda que el matrimonio es para siempre. Después no me vengas a decir de que ya te quieres separar, ¿no? El que toma la decisión del matrimonio es porque va a vivir con esa persona que está eligiendo para siempre. Y para eso, anterior al matrimonio es el noviazgo. Y hay muchos muchachos que se comen esta parte, ¿no? No pasan por el noviazgo. Apenas se van conociendo y ya luego se quieren casar. Error y la mayor equivocación. La antesala del matrimonio es el noviazgo. ¿Y el noviazgo en qué consiste? En el conocimiento de la persona con la que tú vas a compartir tu vida. En que tú la vas a conocer cuáles son sus valores, cuál es su familia, cuáles son sus creencias, cuáles son sus costumbres, cuál es su modo de vivir, su educación. Y conociéndolo una vez, y si a ti te parece y te agrada, entonces sí, lo siguiente es el matrimonio. Por eso, si tú me hiciste esta pregunta de que ya te quieres casar, yo quiero pensar de que tú ya viviste una etapa de noviazgo. Pero te voy a responder. Me dices, esa persona con la que yo me quiero casar no es católico. ¿Qué debo hacer? Bueno, ahí te va. ¿Qué debes hacer? Primero que nada, te pregunto. La persona con la que te quieres casar no es católico, es protestante. Pero cuando era niño, ¿se bautizó en la Iglesia Católica o no? Eso es importante saberlo. Porque miren, hay muchas personas que hoy en día
pues son protestantes, pero de pequeños sus papás los bautizaron en la Iglesia Católica. Entonces, es la primera respuesta que hay que responder. La persona con la que tú te quieres casar, que es protestante, ¿se bautizó en la Iglesia Católica de pequeño, sí o no? Porque de ahí tenemos que partir para saber si vamos a hablar de un matrimonio mixto o de un matrimonio de disparidad de culto. Ya estamos usando términos que te queden claros. Matrimonio mixto y matrimonio por disparidad de culto, ¿sí? ¿En qué consiste eso? Vamos a comenzar y voy a hablar más sobre eso, sobre el matrimonio mixto. ¿Qué es un matrimonio mixto? Un matrimonio entre una persona católica y otra persona no católica. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero que nada, te digo que aquí, en este libro del cual te estoy hablando, en el canon, porque aquí se llaman cánones, así como en la Constitución mexicana se llaman artículos, aquí en este libro se llaman cánones. En el canon 1124, allí comienza a hablar de los matrimonios mixtos. Y dice lo siguiente, escucha, dice, está prohibido, sin licencia expresa de la autoridad competente, el matrimonio entre dos personas bautizadas, una de las cuales haya sido bautizada en la Iglesia Católica o recibida en ella después del bautismo y no se haya apartado de ella mediante un acto formal, y otra adscrita a una iglesia o comunidad que no está en comunión con la Iglesia Católica. Está prohibido. De entrada dice, está prohibido este matrimonio sin licencia. ¿Qué quiere decir eso? Sin permiso de ¿quién? De la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Un obispo. Entonces, tú te quieres casar con una persona que no es católica, primero que nada tienes que obtener un permiso. Y ese permiso, ¿quién lo da? El obispo de donde tú vives. Yo aquí estoy en la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, ¿sí? Allá, tú donde estés, en tu diócesis hay un obispo. Ese obispo es el que te puede dar el permiso o llamamos la licencia para que tú te puedas casar. Y luego dice el canon 1125. Si hay una causa justa y razonable, el obispo puede conceder esta licencia, pero no debe otorgarla si no se cumplen las siguientes condiciones. Ahí te va. Se te da el permiso, se te da la autorización para que tú te cases con otra persona que no es católica, pero dice bajo lo siguiente. Escucha, porque esto es lo más importante. Que la parte católica declare que está dispuesta a evitar cualquier peligro de apartarse de la fe y prometa sinceramente que hará cuanto le sea posible para que toda la prole se bautice y se eduque en la Iglesia Católica. Es decir, el obispo te va a dar la licencia, te va a dar el permiso para que te cases, pero se te debe de decir, tú debes de saber que no se debe de evitar todo peligro que la parte católica se aparte de la fe. Y lo más importante, que los hijos que nazcan de ese matrimonio, dice, se van a comprometer a que los hijos sean bautizados y sean educados en la fe católica. Por eso la pareja que va a pedir esta licencia o este permiso ante el obispo, hay un diálogo. Y la parte católica se debe de comprometer a esto, que no se va a apartar de la fe católica y que los hijos que nazcan de ese matrimonio que se va a dar deben ser bautizados y su educación debe ser dentro de la fe católica. Continúa. Que se informe en su momento al otro contrayente, es decir, al que no es católico, sobre las promesas que se debe hacer de la parte católica, de modo que conste que es verdaderamente consciente de la promesa y de la obligación de la parte católica. Es decir, el que no es católico debe de saber y debe de estar ahí presente y debe de conocer que el que sí es católico se está comprometiendo a que los hijos serán educados en la fe católica
y también se está comprometiendo a que la parte católica no se va a apartar de su fe. Y el otro lo debe de saber. ¿Por qué les digo esto? Porque después, cuando ya están casados, el que es católico va a querer ir a la misa. Es una obligación como católico ir a misa. Pero su esposo o su esposa se va a enojar, ¿no? Oye, pero ¿por qué vas a la misa si yo no soy católico? Porque cuando tú prometiste y se te hizo saber las promesas y los deberes que él, la persona católica, estaba haciendo. Por eso dice aquí que se le debe de saber, se le debe de constar al que no es católico las promesas que se van a hacer. Y luego dice que ambas partes sean instruidas sobre los fines y propiedades esenciales del matrimonio que no pueden ser excluidos por ninguno de los dos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las propiedades esenciales del matrimonio? Se los digo, es importante. La unidad y la indisolubilidad. ¿Qué quiere decir eso? La unidad y la indisolubilidad. La unidad, que los dos pasan a ser uno. Y la indisolubilidad, ¿qué quiere decir? Que el matrimonio no se puede deshacer, ¿sí? Es para siempre. Esto lo deben de saber las dos partes, la católica y la no católica. Entonces, tú vas, pides tu licencia, pides tu permiso con el obispo, se te hace saber todo eso, los dos aceptan y entonces después pueden contraer matrimonio. Ahora me preguntan, padre, ¿y una boda o un matrimonio mixto es normal como todos? Sí es normal, entre comillas, es normal, pero no tan normal. Entonces lo voy a explicar por qué. Es normal en el aspecto en que se les va a preguntar si han venido libre y voluntariamente, si están dispuestos a amarse y respetarse, pero no es tan normal porque nosotros los católicos estamos acostumbrados a celebrar las bodas dentro de una misa, ¿sí? Se celebra la misa normal y dentro de la misa se piden las promesas, se hacen las promesas de la pareja que se va a casar. Pero en un matrimonio mixto no es dentro de la misa, ahí está la diferencia. Que en un matrimonio mixto no es dentro de la misa. ¿Cómo es eso posible? Pues sí se puede. Está un sacerdote, están los dos que desean casarse, las parejas expresan su deseo, sus promesas de amarse, de respetarse, de educar a sus hijos en la fe católica, pero nada más esa parte. No hay misa. No, porque la misa es el culmen de la vida cristiana. Y uno de esos dos no es católico. Pero, fíjate lo que te voy a decir. La persona que se casa y que sí es católica, a lo mejor ese día de su boda, pues no va a poder comulgar porque no habrá misa. Pero después, tú ya vas a poder comulgar. Y entonces cuando tú vayas a la misa, a tu parroquia o a tu lugar, la persona que sí es católica, como ya tiene el sacramento del matrimonio, va a poder comulgar sin ningún problema, aunque su pareja que no es católico o no es católica se vaya por otro lado. No sé si me estoy dando a entender. Ojalá me digan en los comentarios si está quedando claro. Estoy tratando de ser lo más concreto y lo más fácil, ¿sí? Ahora, algo importante también que se debe de decir. Se debe de tener mucho cuidado que no exista, está prohibido pues, no debe de haber antes o después una celebración canónica que imite el sacramento del matrimonio. Lo voy a poner un ejemplo, ¿no? Resulta que si deciden casarse por la Iglesia Católica, van los dos, se hace el rito del matrimonio y después ahí en el jardín o en la fiesta o en el salón donde están realizando su comida o su convivencia, ellos o la otra parte decide llevar a otra persona para que haga otro rito. No se puede. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque entonces estaríamos cayendo en el error de querer
¿cuál sería la palabra correcta? De querer equiparar o de querer engañar la celebración del matrimonio que ya se llevó a cabo con otro rito que no tiene validez, ¿sí? Eso es. Ahora, me decían la pregunta también, padre, ¿y la persona que no es católica, qué se le va a pedir? No se le va a pedir nada. Lo único que se le va a pedir es que él sepa las obligaciones que la persona católica tiene y se compromete. Repito, ¿cuáles son esas obligaciones? El educar a los hijos en la fe católica y el no apartarse de la fe católica. Es lo único que se le pide al que no es católico, que sepa las obligaciones, para que después no lo obligue a que sus hijos sean educados en la secta que él pertenece, o que el que es católico quiera pasarse o lo esté obligando a pasarse a la secta del otro. Es lo único que se le pide al que no es católico. Así es. Entonces, así, sabiendo esto, se puede realizar un matrimonio mixto, ¿sí? No es tan común que se dé, pero se puede dar. Pero ahora vamos a lo que viene después, para que lo pienses muy bien si lo vas a hacer. ¿Qué viene después si tú decides casarte con una pareja que no es católico? Pues viene la vivencia. Ya te casaste, ya están juntos en la casa, comparten la misma casa, comparten el tiempo. Ahora viene la vivencia, que será lo más difícil. ¿Por qué? Porque los hijos que Dios mediante tendrán, verán que la mamá se va a la misa, si es que la mamá es católica, y el papá se va a su culto, a la secta protestante que sea. Y entonces los hijos verán. Habíamos dicho que hay una promesa de educar en la fe católica a los hijos deben ser bautizados, pero los niños van a crecer y van a empezar a ver. Y entonces, ¿para dónde le van a dar? Cuando lo más común o lo más ordinario sería que papá y mamá fueran juntos a la misa. Eso sería lo mejor, lo perfecto, ¿no? Pero si se da un matrimonio mixto, esto no puede darse. Te voy a poner un ejemplo fácil y sencillo para que me entiendas. Agarra un mecate, agarra un lazo, un lazo, un hilo. Amárratelo en la cintura, uno y tu pareja del otro. Caminen cada quien para donde quieran. ¿Se podrá? Pues obviamente no, porque el señor va a caminar para allá y la señora va a caminar para acá. Entonces, eso va a suceder. Por eso, no es que esté prohibido casarte con una persona que no sea católica. Te repito, no está prohibido, se puede, pero no es lo mejor. Y no es lo mejor por lo que viene, por lo que te estoy diciendo. Porque la persona católica tiene costumbres, tiene creencias de familia, y el otro también. Y a la hora de unificar sus vidas será muy difícil. Así es que, pues como dicen, ¿verdad? Que en el amor o en el corazón no se manda, o como dice la frase, en el amor no se manda, pero no es lo más recomendable. Así es, ojalá te haya quedado claro. Hasta aquí la primera parte, ¿vamos bien? Esta es la primera parte, hablando del matrimonio mixto. Ahora, la otra parte, la otra pregunta que me hacían sobre los padrinos. ¿Cómo deben ser los padrinos? Me hacían una pregunta también. Padre, ¿por qué mi hijo debe tener padrinos? Bueno, vamos a volver a ocupar este libro, que repito, es el Código de Derecho Canónico. ¿Por qué mis hijos deben de tener padrinos? Vámonos al canon 872. ¿Qué es lo que dice este canon? 872. Dice lo siguiente. En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza y juntamente con los padres presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente
con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones del mismo. Es decir, el Código de Derecho Canónico nos está diciendo que para el bautismo, para la comunión y para la confirmación, el padrino es obligatorio. Es obligatorio para los sacramentos de iniciación cristiana: bautizo, comunión y confirmación. ¿Y cuál es la función de un padrino? Pues aquí lo está diciendo. Dice que el padrino procure que su ahijado lleve una vida cristiana. Eso es la función. Claro, el papá debe de educar al hijo o la mamá, pero el padrino debe de cooperar en la educación cristiana. Por eso los padrinos no puede ser cualquiera, no. Y ahí es donde mucha gente nos enoja con la Iglesia Católica. Es que ustedes los católicos y ustedes los padres y ponen muchos requisitos y por eso no me caso y por eso no me bautizo. No lo haces porque te conviene. No te hagas, no nos culpes. No lo haces porque a ti te conviene estar así, porque no te gusta la responsabilidad. Simple y sencillamente por eso. Mucha gente que nos critica es porque no le gusta la responsabilidad. ¿Sí? No nos vengas con otras cosas. Entonces, vean, dice aquí el Código de Derecho Canónico. Dice 873. Téngase un solo padrino o una sola madrina. Uno. Luego llegan que, padre, yo quiero que mi niño tenga 3 padrinos. No se puede, señora. Padre, que yo quiero que mi niño tenga tres madrinas. No se puede. Uno nada más. Y luego ese padrino que usted va a escoger para su hijo tiene que tener las siguientes cualidades. Y si no las tiene, no sirve para padrino. Ahí le va. Para que alguien sea admitido como padrino es necesario, escuchen, que haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quien ocupa su lugar, faltando estos. Es decir, el niño puede escoger a su padrino o los papás del niño pueden escoger a los padrinos. Luego, que haya cumplido 16 años. 16 años. Menores de 16 años no pueden ser padrinos. Dice aquí, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad, pero normalmente son de 16 años hacia arriba. Luego, lo más importante, ahí les va, que sea católico, que esté confirmado, que haya recibido la primera comunión y que lleve una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Por lo tanto, ahí les va, escúchelo muy bien, póngale más volumen a este momento, ¿sí? A este video. Por lo tanto, una persona que no está bautizada, que no ha hecho su primera comunión y su confirmación, no puede ser padrino. Se lo repito, no puede ser padrino. Una persona que está viviendo en unión libre no puede ser padrino. ¿Y por qué? Van a decir, luego me van a empezar a atacar, luego, porque va a haber gente que me va a decir, pero yo conozco personas que están viviendo en unión libre y viven mejor que los que están casados. Piense lo que quiera, usted es libre de pensar lo que quiera. Pero le repito lo que dice aquí, que lleven una vida congruente. ¿Y usted cree que esos que no están casados llevan una vida congruente con la fe? Obviamente no. Y miren, hay gente mañosa, muy mañosa, porque aquí en la parroquia yo observo cada caso. Se me quieren colar algunos, pero ahí me los ajusticio. Hay personas que viven en unión libre y ellos saben que no pueden ser padrinos. Pero dicen, ok, yo no estoy casado, pero en la boleta nada más que salga yo, aunque no salga mi pareja, nada más con que salga yo. No se puede, no se puede. ¿A quién quiere engañar? ¿A Dios? A Dios no lo va a engañar, porque Dios sabe perfectamente que usted no está casado y por lo tanto no puede ser padrino. Aunque nada más salga uno en la boleta y quiera pasarse como soltero, ante los ojos de Dios sabe que están viviendo en unión libre y no se puede.
personas así no se puede. No lo digo yo, Código de Derecho Canónico. También dice, ¿quién no puede ser padrino? Quien esté afectado por una pena canónica legítimamente declarada. Otra cosa, escucha también esto. No puede ser padrino el padre o la madre. No se puede. A mí me han dicho aquí, padre, es que yo no quiero buscar compadres. Yo quiero ser el padrino de mi propio hijo. No se puede, discúlpeme, señor, señora. Porque imagínese, si usted es el padrino, usted se muere, su papá se muere, la mamá se muere, ¿quién va a quedar al cargo de esas personas? Si usted mismo era el padrino, pues ya se fue papá y padrino juntos. Por eso no se puede, tiene que ser otra persona. Y luego dice que el bautizado que pertenezca a una comunidad eclesial no católica solo puede ser admitido junto con un padrino católico y exclusivamente en calidad del testigo del bautismo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les decía anteriormente, ¿sí? del matrimonio mixto, que a lo mejor en un matrimonio mixto hay un católico y un protestante. Esa pareja sí puede ser padrinos, pero aquí está diciendo que solo puede ser admitido junto con el padrino católico, porque de esas dos personas, uno sí es católico, y por eso pueden ser padrinos. ¿Por qué? Porque así lo estipula el Código de Derecho Canónico. Repito que es una obligación que bautizo, comunión y confirmación tengan padrinos. Para los demás sacramentos, por ejemplo, el matrimonio, ya no se habla de padrinos, aunque la mayoría hoy en día, la mayoría de la gente sigue hablando de padrinos de velación, ¿no? ¿Quiénes son mis padrinos de velación? Pero ya no se habla de padrinos aquí. Aquí se habla ahora de testigos. ¿Qué es un testigo? Aquel que da testimonio de lo que está viendo. Entonces, un testigo de un matrimonio es aquel que va a dar testimonio de que la pareja que se está casando están uniendo sus vidas y están diciendo, prometiéndose que van a estar juntos en la vida y en la muerte, amarse y respetarse todos los días hasta que la muerte los separe. Ahí, en caso de matrimonio, ya no se habla de padrinos. Canónicamente, aunque la gente normalmente sigue diciendo padrinos, pero el término correcto es testigos. Pero para el caso de comunión, de bautizo y de confirmación, sí son padrinos. Y algo importante también que dice aquí que el papá y los padrinos y el sacerdote deben de escoger un nombre correcto y adecuado para la niña o el niño que va a ser bautizado, no un nombre inventado. Y mire, mucho menos nombres modernos, porque hoy en día ya le ponen un nombre horrible a sus hijos. Hace un tiempo me llegó una persona que quería bautizar con un nombre muy moderno a su hija, ¿no? Y esa persona no sabía que el nombre que le iba a poner a su hija significaba hija del diablo. Cuando yo le dije, oiga señora, ¿usted sabe que ese nombre significa hijo del diablo? ¿Está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo y yo no permito. Se lo hago saber. Pues lo cambiamos. Y algunos nomás porque les gusta el nombre de nombres tan raros, ¿no? De que, voy a poner un ejemplo, Huitzilopochtli, ¿no? O sea, nombres que uno dice a veces, es que está muy de moda los nombres, ¿no? Señora, pero fíjese que su nombre sea un nombre correcto. Aunque dicen, ay, pero ya hay muchos Josés, yo me llamo José. Y está bien, porque yo sé que es un nombre de un santo. ¿Sí? Antonio, está bien. María, ay, pero ya hay muchas Marías. Pero imagínate qué nombre tan perfecto, la madre de nuestro Señor. Así es que, pues así debe ser. Bueno, hay muchísimo más que hablar, pero trato de enfatizar y de concretar lo mejor que se puede. Ojalá haya quedado claro. La primera respuesta sobre el matrimonio mixto. ¿Puedo casarme con otro que no es católico? Sí se puede, bajo estas circunstancias. No es lo correcto y no es lo ideal por los problemas que vas a tener después, pero no es impedimento. Y la segunda, lo que me hacían la pregunta sobre los padrinos. Si te quedó claro, ayúdame por favor, te pido tu ayuda, para que todas las iglesias, las parroquias, los grupos apostólicos conozcan este tema,
compártelo con tu grupo, con tu familia, con tu trabajo. Comparte mi página de redes sociales aquí en YouTube, Padre José Antonio Román Baena, en YouTube, aquí en YouTube, en Facebook, igual Padre José Antonio Román Baena, y en TikTok, Padre José Antonio Román Baena. Ahí están todos mis videos que te pueden servir para crecer más. Suscríbete a mi canal, dale like, ¿sí? Haz algún comentario, compártelo y ayúdame a seguir creciendo para evangelizar más y más. ¿Tienes alguna pregunta? Aquí aparece mi WhatsApp. Escríbeme. Mi número es +52 756 108 2309. Tenme paciencia, te voy a contestar, pero tenme paciencia. Tengo muchos mensajes y muchas preguntas que me van llegando. Me pongo a estudiar para que no hable nomás a lo tonto, me pongo a estudiar y te respondo con verdad. Así es que gracias por este día donde hemos aprendido más sobre la Iglesia Católica y que Dios te bendiga.